Hola amigos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de la Personalista. Hoy vamos a ver la estructura de la persona en Edith Stein, tal y como está en su libro con este nombre, ¿no? Un poco este libro es una de sus obras principales porque presenta muchas de las cosas que ya decía Tomás con el método fenomenológico. O sea, ella siempre aborda el contenido clásico, pero con el método fenomenológico. Y además le agrega algunas cosas como algunos avances de la ciencia y esas cosas. Bueno, empecemos. La imagen del hombre y su significado pedagógico. En el idealismo alemán, el hombre es libre. Está llamado a la perfección, es un miembro de la cadena formada por todo el género humano que se acerca progresivamente al ideal de perfección. También en este idealismo alemán hay una confianza en la bondad de la naturaleza humana y en la fuerza de la razón. Justamente ¿qué estamos viendo? El tema de la imagen del hombre y su significado pedagógico en la época de Wittgenstein, estamos hablando del año más o menos 1920. Eso es respecto al idealismo alemán. En la psicología profunda, también en la época de Witt, se daba que en la persona había una profundidad donde actúan fuerzas oscuras. Esas fuerzas oscuras son el tema del, por ejemplo, cuando se habla del inconsciente, o en la literatura rusa con Tolstoy y Dostoyevsky. Después también aparece Heidegger. Para Heidegger, el hombre viene de la nada y ese se dirige sin poder detenerse. Por eso, para Heidegger, la misión del educador podría ser defender esa llamada al verdadero ser, es decir, separar la muerte, y destruir los ídolos y formas engañosas. Y ahí llega a la conclusión de que se hace la pregunta: ¿podrá mirar cara a cara a esa existencia de esa nada? ¿Y no más bien volver al mundo o huir de esa existencia para refugiarse en la nada? En cambio, hay otra imagen que se da en la metafísica cristiana. Para la metafísica cristiana, el espíritu del hombre se ama a sí mismo y para poder amarse tiene que conocerse. Espíritu, conocimiento y amor son imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para el humanismo pedagógico se aspira a un ideal terreno, pero el cristianismo aspira a un objeto trascendente, al cual no le es dado alcanzarlo con las solas fuerzas naturales. Y la naturaleza es originalmente buena, pero caída. El resultado es la rebelión de los instintos contra el espíritu. No obstante, el hombre todavía puede luchar con su naturaleza inferior. Por eso, el humanismo ve lo que era el hombre antes de la caída, la psicología profunda ve la naturaleza caída, y Heidegger ve lo que el hombre no es. Es decir, Edith Stein llega a la conclusión de que la imagen más clara del hombre es la de la metafísica cristiana, que considera que su naturaleza es buena, pero caída. ¿Cuáles son las consecuencias pedagógicas de esta imagen del cristianismo? Que el auténtico educador es Dios. Solo Él conoce al hombre en su ser más profundo, y los otros educadores solo son instrumentos suyos. En la naturaleza humana, en la de cada joven, está inscrita una ley de formación a la que el educador debe atenerse. Las puede conocer a través de las ciencias, porque cualquier intervención arbitraria sería una torpe manipulación. O sea, si yo intervengo por una ocurrencia y sin considerar el momento, la edad que tiene el chico, las capacidades que tiene, sería como un acto de torpeza, porque no estaría bien llevado. Bien, el educador debe saber reconocer el lenguaje del alma que el educando expresa con su cuerpo. En un niño en que no se hayan puesto trabas a su desarrollo, podemos contemplar ese libre fluir de la vida. Sus expresiones son el reflejo de su alma. Pero hay otros que ya han sido intimidados. Bueno, hay que considerar esto de la intimidación, ¿no? Chicos que por ahí no hablan o no se expresan o tienen miedo o son tímidos porque ya desde chiquitos han sido intimidados y es difícil, y por eso en ese caso hay que tratar de lograr que se sientan, que tengan confianza, que se sientan cómodos para poder expresarse. Aunque por otro lado la hiperactividad es tan peligrosa como la pasividad. Por eso hay que sacar como conclusión que hay que proteger unos brotes y recortar otros. Antropología como fundamento de la pedagogía.
Según la ciencia natural, cada persona pertenece a un tipo, y además pertenece a un grupo social, razas y pueblos, etc. Ser ejemplar de un tipo implica ser por completo explicable a partir del mismo. Por ejemplo, no sé, cuando uno se clasifica según el temperamento. O sea, que una persona sea colérica, o sea, melancólica, no significa que se agote en su ser colérica, sino que es muchas otras cosas también. Y tampoco significa que necesariamente tenga todas las notas propias de un colérico. Bueno, respecto al segundo punto, es preciso un criterio valorativo. Esto no puede hacerlo la ciencia natural. Respecto a la ciencia del espíritu, conocer es captar objetos en conceptos de modo aproximado. Por eso no se puede captar la individualidad. O sea, a ver, dando un ejemplo. Yo puedo decir que una persona es tímida. Pero si la otra persona, yo puedo decir, mi hermana Diana es muy expresiva. Pero si expresiva como, porque la otra persona puede decir, bueno, sí, pero hay mucha gente que es expresiva. Quizás mi hermana es expresiva, pero es expresiva de una manera particular y no puedo expresar esa forma particular de ser expresiva de mi hermana. Entonces, por eso es que como son todas las palabras son universales y la persona es singular, es imposible comunicar a la persona singular. O sea, la experiencia de contarse con una persona singular es incomunicable para la persona. También, por eso es valioso plasmar escritivamente, tratando rasgos especialmente elocuentes de la persona. La poesía o también la literatura tiene la característica de describir vivencias de tal manera que despierten algo en el otro. O sea, qué sé yo, cuando yo estoy describiendo un paisaje, por ejemplo, no sé si has pasado a leer un libro de literatura y que te describen un paisaje de manera tan vivencial o de que te describen lo que sienten y esa experiencia de tal forma que no solamente te transmiten un concepto, sino que te transmiten una vivencia y uno puede compartir un poco de lo que el narrador escribe, ¿no? No proporcionar un criterio para determinar qué importancia tienen en la tarea educativa las estructuras individuales como la raza y la humanidad. O sea, las ciencias del espíritu no proporcionan este criterio. Este se propone para analizar la antropología como fundamento de la pedagogía el método fenomenológico, que para darle una idea de qué consiste, tiene que ver con dejar de prestar atención al sujeto para fijar nuestra atención en las cosas mismas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya no nos vamos a quedar por lo menos en el primer Husserl, no nos vamos a quedar en el idealismo de analizar al sujeto, de analizar sus condiciones a priori de conocimiento y todo eso, sino que vamos a quedarnos analizando el objeto de conocimiento. Y hay que librarse de toda teoría y prejuicio sobre las cosas e ir a las cosas mismas. O sea, no partir de una teoría previa, sino analizar las cosas mismas que se nos dan en la experiencia, ¿no? Y dirigir la mirada a lo esencial, a lo que la cosa es por su ser propio y lo que es por su esencia universal. Bueno, empecemos con un análisis preliminar del hombre. El hombre es una cosa material por un lado, sometido a las leyes de la física. El hombre se mueve, porque es propio de lo vivo poder moverse por sí mismo. Por lo tanto, el hombre es algo vivo. Hombres y animales se nos ofrecen como seres sentientes. Podemos darnos cuenta de que los animales sienten dolor, por ejemplo, porque son seres sentientes justamente. Con otros seres humanos establecemos un intercambio espiritual de pensamientos, lo que no podemos hacer con un animal. Por eso nos damos cuenta de que los otros demás seres humanos son seres espirituales. También, como quinto punto, en sus peculiaridades nos sale al paso que cada persona es un ser único que tiene un modo de ser propio e individual. En la convivencia verdadera nos damos cuenta de que con el otro formamos una vida en comunidad, en un proceso recíprocamente condicionado. También, vivir en comunidad con las obras del hombre implica verlas aparecer y desaparecer. Ser formado por ellas y ayudar a que otros se formen por ellas, o sea, una vida cultural. En todo lo que el hombre experimenta, se experimenta a sí mismo, es decir, está abierto hacia adentro, y puede contener el mundo, o sea, está abierto hacia afuera. En ese sentido, es un microcosmos. O sea, en su conocimiento, ya Aristóteles decía que el hombre
que el alma es en cierto sentido todas las cosas, en el sentido de que puede conocer todas las cosas que existen, ¿no? en el mundo, ¿no? En ese sentido está abierto hacia afuera y también se puede conocer a sí mismo. Por eso está abierto hacia adentro. Y por eso es un microcosmos, ¿viste? Como esa frase que dice que cada persona es un mundo, ¿no? En su experiencia, el hombre encuentra indicios de algo que está por encima de él. Eso respecto de Dios. Empecemos con el tema del hombre como cosa material, como organismo. Einstein hace un análisis progresivo, en el cual primero analiza el hombre como cosa material, como organismo, después el hombre como animal, y después lo que es propio del hombre, ¿no? El hombre como cosa material es una figura determinada, cerrada en sí misma. Es indivisible y no unificable con otras. Por eso es indiviso, tiene una individualidad. Observamos su característica estructuración en miembros. Variada, simétrica y de conformidad con distintas leyes. También es característica la posición vertical y la desnudez, a diferencia de los animales. Esta legalidad de la figura humana guarda una mayor o menor relación con la figura normal. Normal en el sentido de conforme a la norma, ¿no? Que no es la misma para todos. O sea, no es lo mismo la figura normal para el varón que para la mujer, también a lo largo de su desarrollo pasa por una serie de figuras normales según la edad, que puede ser el niño, del adolescente o del adulto, etc. También en los cuerpos materiales, la figura superficial guarda relación con la constitución material, estudiada por la anatomía y la fisiología. El concepto de órgano supera la consideración morfológica y la abstracción que solo considera lo material. Es decir, lo material consideraría la cuestión del hombre como cosa, o sea, podrían distinguirse en el peso, la medida, los átomos. Bueno, pero en realidad, si lo consideramos como un organismo vivo, ya la cuestión del órgano vendría a dar un paso más, a analizar el hombre no solamente como cosa material, sino como un organismo vivo, justamente. En el cuerpo en movimiento se nos dan indicios de la vida, el alma, el espíritu. El caminar normal es un movimiento que sigue una legalidad propia. Quien tropieza está sometido a un obstáculo que se le impone. También puede haber un modo de caminar afectado o cursi, porque algo dentro de él lo perturba. También cada miembro tiene su legalidad propia en su movimiento. También, además de las manifestaciones propias de la imagen, hay manifestaciones acústicas. No solo lo que vemos, sino también lo que captamos por los otros sentidos. No solo por el oído, por el tacto, tienen su propia legalidad. Las cosas no emiten un sonido hasta que les pasa algo. Recordemos acá y estén progresivamente acerca de qué experiencia tenemos de los seres humanos. Por lo que vemos, podemos ver una figura, también podemos escuchar que nos habla, los ruidos que hace, y también podemos empezar a captar el tema de que es una cosa material, y después que podemos empezar a captar que es un organismo vivo porque tiene un movimiento que es parte de sí mismo, ¿no? Y no de afuera, no es que se mueve porque es empujado por otra cosa, o porque yo lo agarro, sino que es un movimiento que parte de sí mismo, y por eso. Y bueno, así va, ellos estén partiendo de la experiencia para poder comprender al hombre, ¿no? Entonces, como resultado, el cuerpo humano se nos da por un material sensorial muy variado, pero en sus manifestaciones sensoriales presentan características muy peculiares que lo distinguen de otros cuerpos materiales. Respecto del hombre como organismo vivo, su figura externa está configurada desde adentro según un peculiar modo de ser, el de un ser vivo. Está configurada por su alma y este proceso de configuración tiene un telos, es decir, un fin, una finalidad. Cada órgano tiene una misión específica y por ello el todo es un organismo. Esta forma interna es una especie y una fuerza viva. El alma hacia el cuerpo humano, un organismo. Ser hombre implica, como decíamos, ser cosa, planta, animal y espíritu. Pero todo eso en forma unitaria. No es que tiene, ya va a decir después, no es que tiene 3 almas o 3 partes del alma, sino que el alma es una sola de la persona humana. Y es una sola desde el principio, la concepción, ¿no? Bueno, pasamos a la cuestión de la planta. El alma de la planta es simplemente un principio vital interno. No tiene una apertura interna, no tiene conciencia. Está desprendida de sí misma, ónticamente, según su ser. No quiere nada para sí ni aspira a acaparar nada, lo que le da apariencia de pureza e inocencia. En su apertura tiende hacia la luz, pero a la vez está cerrada en sí misma.
tiene en sí el centro desde el que se afirma y sostiene. Se mueve hacia sí misma y asume los movimientos que le llegan de afuera. El desarrollo más puro del ser vegetal es el que muestran las plantas que se alzan hacia arriba y se abren a la luz, en la figura más perfecta. Sabemos que si uno observa una planta va a ver que siempre va a tender hacia la luz, hacia el sol sobre todo, ¿no? Porque es parte de su desarrollo, ¿no? El mejor producto del ser vegetal, la flor. Entonces, para Einstein, el mejor producto del ser vegetal es la flor y no el más cercano al animal. Fíjense qué curioso. Lo más propio de la planta es el despliegue de sí misma y el estar contenida en sí misma. Como la flor se abre y muestra toda su belleza, ¿no? Porque se abre hacia la luz y hacia arriba, ¿no? El hombre conserva del ser vegetal la posición vertical. De abajo hacia arriba, hacia la luz, y de arriba hacia abajo, para autocaptarse desde arriba. Del rostro del hombre se puede ver como la flor la más perfecta revelación de sí mismo. Fíjense qué lindo esta comparación entre la flor y el rostro humano, como esta expresión de su propio ser, más íntimo. La cabeza, además, es lo que domina todo el cuerpo, lo abarca, lo recoge en su mirada y lo rige. En los niños hay que desplegarse y encontrarse todavía simples, ingenuos, inocentes y pacíficos y desprendidos de sí mismos como la flor. Bien, pasemos al animal, el hombre como animal. Los animales se caracterizan por su continuo ser llevado a reaccionar ante estímulos, ¿no? No tienen una voluntad para decidir qué hacer y no hacer, sino que reaccionan, una reacción instantánea. Pueden moverse libremente en el espacio, en el sentido de que no están atados a un lugar determinado como una planta. El movimiento no viene impuesto de afuera, sino que parte de dentro, y tiene influencias externas. Es un movimiento sujeto a leyes, estímulo-respuesta, que son las sensaciones, tal como dice Aristóteles, ¿no? Y aunque no sometido a una legalidad puramente mecánica. Son capaces de sentir. La sensibilidad para estímulos exteriores es una apertura sensitiva hacia afuera. La sensibilidad para sí mismo es una apertura sensitiva hacia adentro, con una vida interior, el alma. Tener alma consiste en poseer un centro interior en el que se percibe cómo identifica todo lo que viene de afuera y el que posee cuando se manifiesta en la conducta del cuerpo como proveniente de adentro donde impactan los estímulos y del que salen respuestas. Después también dice Dietz que el alma se manifiesta en la materia y se expresa interiormente en la actualidad de la vida anímica. Solemos tener una valoración distinta con los animales que con los hombres. Una valoración personal se suele dar solo con algunos animales y es poco común. Una persona en lo que ella significa, nuevamente para mí, no se puede cambiar por ninguna otra. En el hombre, la individualidad adquiere un nuevo sentido. No hay ninguna ciencia de los animales que equivalga a las ciencias del espíritu individualizadoras. También respecto al material fónico, podemos ver en el animal las emociones. Ya también Aristóteles hablaba de que en la voz de los animales se captan emociones, como cuando están contentos, cuando están enojados y todo eso. También la expresión involuntaria del propio modo de ser y ser afectados por el entorno, incluso antes de poder entenderlo. Un poco con el hombre, ¿no? Respecto al material fónico también, los animales parecen estar atados por su propia naturaleza a utilizar un determinado sistema de señales, reacciones regidas por leyes del instinto, carentes de un contexto interno, de sentido y un lenguaje racional. También tienen el tema de los apetitos, que me Tomás, ¿no? Reacción de placer o displacer frente a los estímulos. Una estimación instintiva, esta estimación tiene que ver con lo que Tomás llama estimativa, que tiene que ver con darme cuenta de lo que es peligroso o conveniente para mí. Bueno, en caso de los animales, Tomás dice que la oveja instintivamente sabe que el lobo es malo y por eso cuando ve corre, huye, ¿no? Bueno, los distintos actos son manifestaciones de potencia. Alimentación, crecimiento y reproducción, que tiene que ver con el alma vegetativa. Los 5 sentidos externos, los sentidos internos y apetito, que tiene que ver con el alma sensitiva. ¿Cómo se interpenetran en el cuerpo vivo las leyes de la naturaleza material y lo animal? Los órganos sensoriales solo se explican por medio de las potencias del alma. El alma animal está por completo vinculada al cuerpo. Por los sentidos se comunica con el exterior. Las ciencias positivas suelen aplicar una abstracción sobre la realidad. En cambio, la fenomenología parte de la experiencia en toda su concreción. La teoría de la lucha por la vida y la selección natural explica por qué
las especies que han sobrevenido a la lucha se han convertido en especies fijas. Podríamos pensar que cada individuo es cualitativamente único y por tanto no había lugar para una clasificación, o por el contrario, que hay una pluralidad de cosas iguales que solo se distinguen por el lugar que ocupan en un sistema. O sea, son dos extremos. O todos somos únicos o todos somos simplemente clasificables. Pero como conclusión, dice Edith, encontramos una relación de formas de mayor o menor universalidad. La forma vacía de ser creado está llena de una serie de cosas universales cualitativamente diferentes que se llaman géneros, o sea, grupos de cosas. Justamente Tomás define las cosas por género y diferencia específica, o sea, lo que lo hace propio de una especie. El individuo no es directamente un ejemplar de un género, sino a través de una serie de formas de mayor o menor universalidad a lo que llamamos especies. O sea, como venimos haciendo acá, primero, el hombre es cosa material, después el hombre tiene algunas características parecidas a una planta, el hombre también tiene características parecidas con un animal, pero además el hombre es racional. Bueno, eso, digamos. La forma es lo que configura al individuo desde adentro y lo hace ser lo que es, lo que permanece inmodificado frente a todas las modificaciones. Cada ser tiene una sola forma y no una multiplicidad de formas. O sea, el hombre no es que tiene un alma vegetal, un alma animal y un alma racional. Tiene una sola alma, el alma de hombre, y la tiene desde que nace, desde su concepción. Todo ser procediera directamente de Dios, su clasificación estaría únicamente en la mente de Dios. Pero también está el origen de los individuos por generación. Podemos ver, el comienzo de la vida de un ser no solo está condicionado formalmente, sino también materialmente. O sea, no es que solamente cada persona procede únicamente de Dios. Que surja una nueva especie significa que surjan individuos con una nueva forma, que todavía no estaba presente en individuos anteriores, por mezcla de formas en la reproducción bisexual o una modificación en el individuo en general. Bueno, y acá usted saca la teoría de Mendel sobre los genes, que como dice ella, el fenotipo son las cualidades heredadas manifiestas que deriva del fenotipo, que son las propiedades hereditarias, que son los cromosomas. O sea, el fenotipo sería como lo más visible, lo que se puede ver desde afuera, como puede ser el nombre de la persona, color de ojo, el color de pelo, la forma de nariz, todo eso. Y el genotipo tiene que ver más con los cromosomas, sí, según la ley de Einstein, que determinan el fenotipo, ¿no? Según la ley de Mendel. Dentro de una especie hay una serie de variedades específicas. Estamos viendo acá el tema del origen de las especies, ¿no? Que tiene que ver con Darwin. Dentro de una especie hay una serie de variedades específicas que pueden variar dentro de un margen, mientras que hay otras características que no varían. Por ejemplo, las rosas pueden ser blancas, rojas o rosas. No obstante, también se le puede hacer injerto. Pero bueno, no suele haber otro color de rosa, ¿no? Existe algo en vez de nada, solo se puede entender aceptando el principio de ser eterno. Qué importante esto, ¿no? Creo que él piensa en esto cuando dice eso, piensa en las 5 vías de la existencia de Dios de Tomás, ¿no? Cómo no podemos ir hacia una cantidad infinita de causas, sino que llega un momento que tenemos que, bueno, hay un ser eterno que es causa de todas estas cosas que existen. Porque si no, ¿cómo puedo explicar que existen las cosas? Que hay cosas que existen realmente, ¿no? Por eso la teoría del origen de las especies, materialista y monista, no refuta el relato bíblico de la creación. La pluralidad cualitativa de los entes tampoco se puede comprender sin una pluralidad de principios formales. Respecto a lo específicamente humano, todos los niveles inferiores, ya pasamos por el tema del hombre como cosa material, el hombre como la planta, el hombre como animal, y ahora pasamos específicamente humano. Todos los niveles inferiores experimentan cambios específicos cuando empiezan a formar parte de los superiores. Hay también en el hombre, como en el animal, un percibir por los sentidos, un reaccionar instintivamente a los estímulos, como los animales. Pero también hay un conocimiento espiritual de las cosas, y una reacción voluntaria. Y, bueno, valga la redundancia, sentimientos sensibles de agrado a desagrado, también hay estados de ánimo, de bienestar o malestar, y una estimación
instintiva de lo que nos sale al paso. Por ejemplo, un alimento me puede gustar o no gustar por razones personales y no solo por placer o displacer. Bueno, acá Tomás hablaría de lo que es no tanto la estimativa, sino de la cogitativa. Tomás llama a la estimación discursiva de lo que me es conveniente o nocivo para mí, ¿no? Interpretación de lo propio por referencia al ajeno y de lo ajeno por referencia a lo propio. O sea, existe cuando habla también del tema de la empatía, ¿no? De cómo puedo entender lo que le pasa al otro porque tuvo, por ejemplo, si el otro me dice que tuvo pánico o miedo, yo lo entiendo. Y yo me acuerdo, sí, yo también tuve esa experiencia, porque en este momento, no sé, me fui a rendir, me dio miedo, por eso te entiendo. Bueno, esto es verdad. Yo le diría que cuando no podemos entender a la otra persona, al menos podemos respetarla, porque es lo más que podemos hacer, ¿no? El alma parece disponer de una cantidad concreta de la fuerza que puede ser empleada por medio de las potencias, con la limitación de que su empleo en una de ellas priva de fuerza las potencias y direcciones restantes. Bueno, este ya va a hablar después del tema de la fuerza, ¿no? De la energía que usamos. No solamente tenemos facultades, sino que esas facultades las usamos gracias a una fuerza que tenemos. Una energía psicofísica, una fuerza interior de la cual disponemos y tenemos que administrar, ¿no? Lo que bueno, después Freud en un momento llama libido, ¿no? El hombre puede decir de sí mismo yo, que por lo tanto es responsable de sí mismo. De él depende lo que es. Puede y debe formarse a sí mismo, lo cual no puede hacer un animal. Ser persona significa ser libre y espiritual. Espiritualidad personal significa despertar y apertura al exterior y al interior. No solo soy y vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida. Saber de sí mismo es apertura hacia adentro. Saber de otras cosas es apertura hacia afuera. La libertad significa experimentar el yo puedo. El hombre no está entregado al juego de los estímulos y respuestas, sino que puede hacerles frente. Al experimentar el yo puedo, también experimenta en su interior un deber. Es la llamada de la conciencia en su interior. Tiene entendimiento, o sea, esta llamada de la conciencia es como esa llamada de Dios, ¿no? Bueno, San Agustín habla de esto de la huella que dejó Dios, la huella del vestigio viene de la palabra huella justamente, en la razón, por la cual podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Tiene entendimiento con el que conoce voluntad que puede usar libremente. Los sentimientos son una pluralidad de actos intencionales en los que se le dan al hombre cualidades y los objetos. Las cualidades de valor, estos valores son motivos que exigen una toma de posición. El crimen no solo exige castigo, sino cólera y defensa contra él. También, toda decisión crea una disposición a volver a tomar otra decisión análoga hasta que se genera un hábito. Es en ese momento que para tomar una decisión opuesta se requiere una mayor cantidad de energía. O sea, es como que uno cuando va, por ejemplo, yo cuando tocaba la guitarra, al principio me costaba más esfuerzo, la cejilla no me salía y requería más práctica y para hacer los acordes y todo eso. Pero una vez que uno va incorporando ese hábito, por ejemplo, para tocar la guitarra, ya no, le sale automáticamente, es como que lo incorporar los acordes, incorporar la lectura del pentagrama, incorporar los punteos, y ya te sale naturalmente. Ya no requiere una intervención de la voluntad una intervención de tanto esfuerzo, ¿no? Y de tanta fuerza. Requiere menos cantidad de energía para poder tocar la guitarra porque ya lo tenés incorporado. Dice Stein, yo no soy mi cuerpo, sino que lo poseo y lo domino. Soy en mi cuerpo, soy un hombre que tiene cuerpo personal, alma personal. Pero no soy mi cuerpo. Yo soy un hombre que tiene cuerpo y posee su cuerpo. La localización del yo solo es posible desde la vivencia. El hombre, como decíamos, tiene una sola alma y no tres. Y respecto al fondo del alma es una profundidad anterior a la división en potencias y actos. Hay un contraste de lo que es la superficie de mi ser y la profundidad, que es el fondo del alma. En la profundidad del yo encuentra descanso y puede recogerse. Puede tomar decisiones importantes, tomar partido por algo, hacer una nación de sí mismo. Que se vive superficialmente no puede acceder a la profundidad del alma. Bueno, este tema
alude a lo que dice en nuestro libro llamado Casamiento del Corazón. Pero no tenés tema para tratar en este video. Últimos puntos del hombre como lo específicamente humano. Las almas pueden diferenciar se pueden diferenciar por su superficialidad o profundidad y por la fuerza que comunica una impronta específica a cada alma. El cuerpo es la condición para la existencia del alma en el mundo, y también la materia que el alma debe formalizar. El cuerpo es la expresión del espíritu y también el instrumento del que éste se vale para actuar y crear. Los movimientos del ánimo y la voluntad tienen una gran fuerza para expresarse y tomar la forma en el cuerpo y sobre todo en el rostro. El alma configura el cuerpo, en toda su expresividad. Con la voluntad uno puede contener esa expresividad. Hay personas que expresan libremente su interior sin limitación, como la flor que se abre, y hay otros que se contienen. Como decíamos antes, el niño es como esa flor que si no es intimidado desde chiquito y puede expresarse, se expresa libremente. O, bueno, también el rostro tiene toda esa expresividad como lo es la flor. También es necesario que se disciplinar el cuerpo y no ceder siempre ante él. A veces uno está cansado y debe seguir trabajando, no se toma las inclinaciones, pero no está obligado a responder a esos estímulos y así se puede hacer. Poner así. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y de poner me gusta. Soy Lucas Martínez y este es el canal de la Personalista.